La UE está construyendo una red ferroviaria de 5.800 millones de euros que contribuirá a la seguridad de los países bálticos y tendrá un impacto en el medio ambiente. Para entender por qué, primero debemos remontarnos 300 años atrás. En 1710, durante la Gran Guerra del Norte, los dominios suecos de Estonia y Livonia capitularon ante los rusos. Y 85 años después, la partición definitiva de la mancomunidad polaco-lituana integró a Lituania en el Imperio ruso. Durante los siguientes 120 años, los países bálticos permanecieron bajo control ruso. Durante este tiempo, se construyeron las primeras líneas ferroviarias de la región, utilizando el ancho de vía ruso. Luego, después de la Primera Guerra Mundial, los estados bálticos obtuvieron la soberanía y, en las décadas siguientes, construyeron varios ferrocarriles de ancho de vía estrecho y estándar. Sin embargo, después de que la Unión Soviética reocupara el Báltico en 1945, estos y todos los ferrocarriles nuevos volvieron a ser de ancho ruso. Durante los siguientes 46 años, el Báltico permaneció bajo control soviético, hasta 1991, cuando la Unión se disolvió. Ahora independientes, Estonia, Letonia y Lituania rápidamente centraron su atención en integrarse con la comunidad occidental y el resto de la economía europea. Sin embargo, había un problema. Debido a su pasado, casi todos los ferrocarriles del Báltico eran de ancho ruso, que son incompatibles con los ferrocarriles de ancho estándar que utiliza la mayor parte de Europa. Esto creó un serio cuello de botella en el transporte. Cualquier pasajero o carga que viajara entre los países bálticos y el resto de la UE tendría que detenerse en la frontera y hacer transbordo a otro tren antes de continuar su camino. Para resolver esta ineficiencia, a principios de los años 90 se presentó una propuesta para construir un nuevo ferrocarril de ancho de vía estándar a través de los países bálticos. No obstante, pronto se dejó de lado. Luego, el 1 de mayo de 2004, los 3 estados bálticos se incorporaron a la Unión Europea. Como nuevos Estados miembros, la integración de sus redes ferroviarias con el resto de la UE se convirtió en una prioridad principal. Como resultado, en 2006, los ministros de transporte de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia firmaron una declaración de intenciones para construir un nuevo ferrocarril de ancho de vía estándar a través del Báltico, llamado Rail Báltica. 4 años más tarde, firmaron un memorando de entendimiento y, en 2011, se llevó a cabo un estudio de viabilidad por parte de AECOM. En 2014 se creó una empresa llamada RV Rail AS para gestionar el proyecto y, finalmente, en 2017 se realizó un análisis de costo-beneficio por Ernst & Young. El análisis, que concluyó que los beneficios de Rail Báltica superaban ampliamente sus costos, dio luz verde para que el proyecto comenzara a desarrollarse. Rail Báltica prevé la construcción de una nueva línea de ferrocarril de 870 kilómetros de longitud de ancho de vía estándar, que se extenderá a través del Báltico, desde Varsovia, Polonia, hasta Tallinn, Estonia. Con el tiempo, podría incluso extenderse hasta Helsinki, Finlandia, mediante un túnel submarino de $15.000 millones y 50 kilómetros de longitud que atravesará el Golfo de Finlandia. A lo largo de esta ruta habrá 7 estaciones internacionales de pasajeros en Tallinn y Pärnu, Estonia, Riga y el aeropuerto de Riga, Letonia, y Panevėžys, Kaunas y Vilnius, Lituania. También existe la posibilidad de construir aún más estaciones regionales entre estas zonas. Además, a lo largo de la ruta habrá 3 terminales de carga multimodales en el puerto de Muuga, Estonia, Salaspils, Letonia, Kaunas, Lituania, para crear sinergia con la red ferroviaria de ancho de vía rusa existente. Rail Báltica, que será totalmente eléctrico, funcionará íntegramente con energía renovable y estará equipado con el sistema ERTMS de la UE para señalización y comunicaciones. Transportará tanto pasajeros como mercancías, con una velocidad máxima de 234 km por hora para trenes de pasajeros y 120 km por hora para trenes de mercancías. Para permitir estos viajes más rápidos, la sección polaca ya existente de Rail Báltica será modernizada. El trazado, que está diseñado para integrarse perfectamente con su entorno, evitará las zonas de protección natural de la red Natura 200. Minimizará los impactos en áreas medioambientales sensibles, incluirá barreras acústicas y tendrá aproximadamente 38 pasos especiales para animales.
Adicionalmente, para promover la seguridad, el trazado tendrá vallas a lo largo de toda su longitud, intersecciones a dos niveles con carreteras y otras vías ferroviarias y pasos elevados para peatones y túneles. Una vez que esté operativo, Rail Báltica funcionará con frecuencia, con un servicio entre Tallinn y Varsovia/Vilna 4 veces al día, y un servicio entre Vilna y Varsovia hasta 10 veces al día. Además, se ofrecerán trenes nocturnos a Berlín. Para 2030, se estima que estas rutas transportarán 5 millones de pasajeros y 16 millones de toneladas de mercancías al año. El ferrocarril, que es el mayor proyecto de infraestructura de la región del Báltico en más de un siglo, costará 5.800 millones de euros. De esa cantidad, el 85% se financiará con el fondo CEF de la UE, mientras que el 15% restante lo financiarán los gobiernos nacionales de los países bálticos. Más allá, el proyecto es una parte fundamental de la Red Transeuropea de Transporte de la UE, o TEN-T por sus siglas en inglés. Con un coste de más de 600.000 millones de euros, es una red de infraestructura planificada en toda la UE. Rail Báltica aportará una serie de ventajas a la región. En primer lugar, integrará a los países bálticos en la red ferroviaria europea más amplia, completando el eslabón perdido del corredor TEN-T Mar del Norte Báltico. Esto se traducirá en un tráfico de pasajeros y mercancías más eficiente entre los países bálticos y el resto de Europa, sobre todo con los grandes puertos de contenedores del Mar del Norte. Esta mayor eficiencia reducirá los costes, con un ahorro estimado de 2.900 millones de euros en el transporte de mercancías. Además, Rail Báltica reducirá drásticamente los tiempos de desplazamiento. El trayecto entre Tallinn y Riga se reducirá de 4 horas en coche a solo 1 hora y 42 minutos en tren, y el trayecto entre Tallinn y Vilna se reducirá de 7 horas y 40 minutos en coche a solo 3 horas y 38 minutos en tren. Esta mayor eficiencia ahorrará aproximadamente 5.3 millones de horas de viaje por pasajero, o 604 años cada año. Además, al utilizar un sistema totalmente eléctrico, Rail Báltica ahorrará aproximadamente 7.100 millones de euros en costes relacionados con el cambio climático. Adicionalmente, el proyecto reducirá la contaminación acústica y atmosférica, y, al ofrecer una alternativa más segura al tráfico en coche, podría salvar hasta 400 vidas humanas en 29 años. Por último, el proyecto creará 13.000 puestos de trabajo directos, y hasta 23.000 más de forma indirecta durante la fase de construcción, así como 800 puestos de trabajo permanentes cuando esté operativo. En total, los beneficios socioeconómicos mensurables de Rail Báltica ascienden a 16.200 millones de euros, frente a los 5.800 millones de euros de su coste. Sin embargo, esta cifra excluye otros beneficios inmensurables, como el aumento del turismo, la creación de nuevas empresas, el mayor atractivo para la inversión extranjera directa y el acceso a nuevos mercados comerciales. Más aún, Rail Báltica también proporcionará beneficios macroscópicos más amplios. Impulsará la actividad económica en los países bálticos, unirá a sus habitantes, ayudará a abrir a Europa al corredor ártico que se está expandiendo rápidamente y, al establecer la movilidad militar con sus aliados en Europa, contribuirá a la seguridad de los estados bálticos. Una preocupación especialmente relevante después de la invasión rusa de Ucrania. Desde 2017, Rail Báltica ha logrado avances significativos. En 2019 comenzó la construcción de su primer proyecto, el viaducto Sausti-Nome en Estonia, un paso elevado de la autopista sobre el futuro ferrocarril. Y el 23 de noviembre de 2020 comenzó la construcción de la estación central de Rail Báltica en Riga, seguida de la estación del aeropuerto de Riga en junio de 2021. En los últimos 2 años se han construido vías de acceso, se han avanzado los trabajos de diseño y se han iniciado las obras de la primera fase, incluidos puentes, viaductos y pasos para animales. En 2023, el ferrocarril todavía se encuentra en la fase de diseño, con más de 640 kilómetros de ruta en la etapa de diseño avanzado. Se están adjudicando contratos y realizando investigaciones geotécnicas y arqueológicas a lo largo de la ruta, para probar el entorno del suelo y proteger los sitios históricos antes de que comience la construcción.
Durante el próximo año se completarán los trabajos de diseño y, finalmente, cuando se obtengan fondos suficientes de la UE, comenzará la construcción a gran escala. Actualmente se planea que Rail Báltica abra al público en algún momento entre 2028 y 2030. Cuando esté terminado, unirá a los países bálticos con el resto de la red ferroviaria de Europa, transformando la economía de la región y sirviendo como modelo para proyectos similares en todo el mundo. Si te ha gustado este video, sería fantástico que le dieras un me gusta y te suscribieras a Futurología para ver más videos sobre los megaproyectos, el espacio, la tecnología y las tendencias que están dando forma a nuestro futuro. Gracias por ver y hasta la próxima.